Damos inicio, hermanos, a un presidente católico, Gilberto de Jesús Lozano González. Es lo que quiere México. Hola a todos, soy Agustín Laje y quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y que viva Cristo Rey. Suscríbanse que hay contenido muy interesante. Un abrazo grande. Hola a todos, estamos con el ingeniero Gilberto de Jesús Lozano González, el cual nos va a hablar esta necesidad de tener un presidente católico, porque nos están presentando los candidatos oficiales opciones que van en contra del pueblo de Dios. Y para esto, pues le damos la bienvenida a Gilberto Lozano y pues si nos puede platicar qué significa esto, que un católico que no le da pena decirlo abiertamente, busque la presidencia de la República. Muchas gracias al canal de Que Viva Cristo Rey y a todos los compatriotas que nos están escuchando en momentos muy álgidos, muy delicados de lo que vive nuestro país. Y yo quisiera recordar, porque seguramente muchos de ustedes fueron audiencia del debate del pasado domingo. Y claro, hicimos un pequeño análisis en este mismo canal, que por cierto tuvo excelente audiencia. Sin embargo, hay temas que consideramos son muy importantes de destacar. Y es que lo que vimos son verdaderos apóstatas en esos podiums del pasado domingo. ¿Qué es un apóstata? Alguien que de alguna forma reniega de ciertos valores, en este caso los cristianos y los católicos. Nadie me puede refutar que ellos fueron claros, homogéneos, digamos casi clonados, copiados, como si fueran siameses, para repetir las mismas letanías que son un ataque directo a la dignidad humana, un ataque directo a nuestra iglesia, un ataque directo a nuestra fe. Y ya sabemos lo que sigue cuando va tomando rumbo, expresiones como ámense los que quieran unos con otros, pedofilia. Cuando se habla abiertamente del matrimonio igualitario, la adopción homoparental, que significa el que una pareja gay pues pueda adoptar niños y que ya los destine a un camino. Hablar de la interrupción legal del embarazo con total verdaderamente apertura, de inclusive confundiendo a los mexicanos con frases verdaderamente que son una blasfemia. Interrupción legal del embarazo. Lo que se interrumpe es porque se puede reanudar. Y son formas diabólicas de meter en la cabeza de la gente una frase para no hablar de un asesinato de seres indefensos. Escuchamos con toda tranquilidad a los tres candidatos hablando de que en estos derechos del género, de estos géneros de todas, todos y todes, hay que ir más allá de poder establecer que un niño, un adolescente, un puberto, pues pueda pensar que él, dentro de él, tiene un animal o tiene un género, pues ya no hayan cuántas letras agregarle a este asunto LGBTTQR++, etcétera, etcétera. Estamos hablando, amigos, de que fue claramente establecido la posición exactamente igual, como era de esperarse, porque los tres candidatos son de la misma base, una base marxista, comunista, del tipo socialista también. Toman completamente las agendas globalistas, la llamada Agenda 2030, para tener un ataque directo sobre la familia, un ataque directo sobre la vida y, pues, de acuerdo a la misión que tiene esta Agenda 2030, despoblar el planeta, generar un gobierno único
y es verdaderamente algo apocalíptico porque pues de alguna forma está establecido este deseo de la presencia de un anticristo que lo vimos claramente en los tres candidatos. A mí me gustaría preguntar al productor de este canal y que viva Cristo Rey, ¿cuánta gente está conectada hoy en vivo? Porque quiero pedir un gran favor. ¿Cuántos estaremos conectados en vivo, Padre Daniel? En este momento hay 63 personas en vivo. Bien, yo le quiero pedir a los 63 personas que nos están escuchando que inviten a uno más, porque lo que viene va a ser muy relevante, va a ser, lo considero muy importante. Y si nosotros, pueblo de Dios, no sabemos difundir su palabra, verdaderamente, pues, nos van a avasallar. Y lo que vamos a ver son al rato iglesias cerradas, convertidas en museos, a lo mejor posiblemente en antros, en centros de drogadicción, porque también el pasado domingo se habló con toda apertura de una liberalización completa del uso de drogas, de metanfetaminas y una apertura a lo que ellos le llaman atender a los grupos vulnerables, cuando el grupo más vulnerable de un país pues es los mexicanos por nacer, los seres humanos que están por nacer. Después de ese domingo, pareciese completamente una llamado, una alerta, una señal, así la considero yo, el que haya llegado el documento pastoral, y ahorita me podrá el padre decir si es correcta la frase que estoy utilizando, me refiero a llamarle carta pastoral, firmada por el Papa Francisco, que llega desde el Vaticano a todos los rincones del mundo exactamente antes de 24 horas, después de que había ocurrido este concurso en el debate de gente verdaderamente diabólica, anticristiana, completamente la representación de los antivalores cristianos. El documento Dignita Infinita es un resultado de 5 años de estudio por el Vaticano, con todo el, digamos, el grupo que analiza la doctrina de la fe ante las circunstancias cambiantes del mundo, y con una base teológica, antropológica y sociológica, emiten un documento al que tú tienes acceso para que no se diga que esto hay un intermediario directamente de la prensa del Vaticano. Y como si fuera una señal de luz, llega ante todos nosotros porque sabe que los demonios andan sueltos. Y que han cegado esos demonios, han confundido, han engañado, han manipulado, vestidos de oveja, lobos, haciendo creer cosas como el mal menor, lo menos peor, al rato lo arreglamos, y enfrentan la decisión próximamente de sus valores, de sus principios representados en una boleta electoral. Antes de ir a las preguntas, yo termino con 3 cosas importantes para mí. Ante esta situación de votación, porque elección, pues es la que podrías hacer nada más en un recuadro libre que viene en la boleta electoral, lo demás es votar por lo que ellos te están diciendo. He observado a gente queriendo interpretar el documento de Dignita Infinita desde una posición laica, desde una posición de seres humanos, de personas, y verdaderamente desfiguran y le dan una interpretación que está de acuerdo a sus intereses políticos, específicos, sectoriales. Intereses de hombres, de personas, no los intereses de Dios. Yo verdaderamente repudio esas interpretaciones porque el documento es tan preciso, es tan claro, que no deja duda de que quien sigue la doctrina de Cristo, quien le da un respaldo a este resultado de la doctrina de la fe, pueda dudar de las cosas que ahí se condenan y se repudian.
Y volvemos a esa época de hace más de 1990 años. Estoy hablando del día que sufre el juicio el Hijo de Dios, donde la gente escoge a Barrabás y no a Cristo. En la manipulación de los fariseos y del entorno que se vivía dentro del Imperio Romano, la gente acaba con un hombre justo dándole al ladrón y al rufián la oportunidad de seguir. Es una situación muy similar a la que estamos viviendo, porque nadie, absolutamente ningún mexicano, puede tener duda de lo que vio el domingo. Y lo que se vio el domingo es una agenda repetida, globalista, de la destrucción de la familia y de la vida. ¿Le hacemos casos al hombre o le hacemos caso a Dios? Esa es la elección que normalmente tenemos todos en nuestra vida. Cuando los hombres te interpretan, te dan su punto de vista, te dan su opinión, y donde tú te tienes que preguntar, ¿qué querría Dios de mí? Yo te pido que busques a otro más que se sume a esto que vamos a platicar, diciéndote lo siguiente: Dios vomita a tibios y pusilánimes. Aquí no es de hoy estoy, mañana no estoy, a lo mejor sí. Yo soy muy claro. Cero tibieza, cero pusilanimidad, cero ambigüedad. Yo me ofrezco para ser tu presidente, de valores totalmente católicos, cristianos, y que no me voy a rendir a pesar de todo lo que hemos vivido, los que estamos defendiendo esta elección con un candidato no registrado. A pesar de todos los demonios que se han acercado para decir, el voto no vale, se va a sumar a este partido, es que no se va a contabilizar, es un voto nulo. Falso, falso, falso. Los políticos empiezan a sentir temor de que los mexicanos se den cuenta que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales permite un candidato no registrado, y se llama candidato, no es aspirante. Y ese recuadro de candidato no registrado sigue los preceptos de la ley y le da la opción a los mexicanos que tenemos valores, que tenemos principios cristianos y católicos, no votar por lo que pone el demonio y que fue destapado por el propio demonio López. Cosa que nadie ha podido refutar. Dignitas Infinita es este documento que llega en el momento más necesario para todos los mexicanos. La confusión que hemos visto de muchísimos mexicanos, incluyendo a veces algunos presbíteros, no dudo que hasta obispos, que se han perdido en la moda, en la corriente, y qué difícil es mantener una verdad cuando a lo mejor va a contracorriente de toda esta manipulación mediática que han hecho para ver lo normal, lo que es anormal, lo que es perverso, lo que es la maldad, acabar con la vida del ser humano antes de que tenga la posibilidad de defenderse. Y entonces se vuelve un asunto de fe, se vuelve un asunto de fe. Y bien dicen los textos bíblicos en aquellas expresiones de nuestro Señor, cuando dice, hombres de poca fe. Es que es imposible ganar. Es que la que pudiera acercarse más al demonio, no, es que también es otro demonio. Dicen lo mismo. Son gemelas, siamesas, llama cuatas, dile como quieras. Dicen exactamente lo mismo. Y ante una decisión compleja, los más grandes sabios de la humanidad siempre han dicho, recurre a tus principios y valores. No es un asunto de si esto es práctico, esto es lo más ahorita conveniente, esto es lo que me acomoda. No. Ante decisiones complejas, nada como ir en el rumbo correcto de tus principios y tus valores.
Yo sí tengo fe, mucha fe. Y por eso no me muestro contigo ante tibieza de como que quisiera, como no, no, no. Yo te digo claramente, pon mi nombre. Aquí no es de si tú quieres o no, no, no. Te estoy verdaderamente, amigo mexicano, hablándote de ciudadano a ciudadano, decirte basta ya de este engaño, de esta farsa, de esta mentira que estamos viviendo para introducir completamente el anticristianismo en nuestro país. Porque si no empezamos con los principios y valores, las decisiones económicas, políticas, sociales, de mejora de la salud, educación, la seguridad, todas no tienen sentido. No están atadas a un propósito superior. Si yo pienso en una solución para los niños no deseados y no estoy conectado a una espiritualidad profunda cristiana, lo fácil es decir, mátalos. Es un niño no deseado. Lo difícil es decir, yo te ofrezco que ese niño no deseado, el Estado lo reciba para cultivarlo, para convertirlo en un buen cristiano, en un buen mexicano. Qué complicado. Es muy difícil, amigos, defender esto cuando tienes toda una parafernalia, un verdadero motor, monstruo, tractor, tanque, diciéndote todos los días lo contrario. Hoy vimos, por ejemplo, a la señora Gálvez, destapada por López, como lo asientan 150 notas periodísticas, insultar a la mayoría de los mexicanos, diciendo que aquel que no tiene un patrimonio a los 60 años es un buey. Perdón, cambié la G por B, pero habla igual que su hijo. Es una persona sin valores, que se atreve un día a decir que no tiene creencias, al otro que sí es católico y al otro que vive en adulterio. O sea, es gente jabonosa, jabonosa, porque el político le dice a la gente lo que quiere escuchar. Qué difícil es decirle la verdad a la gente y decirle, no, el engaño proviene todo de López, de Palacio Nacional. Él fue el que destapó a las dos, o a los tres, son exactamente del mismo cubo. Dios vomita los tibios y pusilánimes, y los he observado, los he vivido, los hemos experimentado. El padre Daniel, aquí productor de este canal, y un servidor, como alguien, y lo digo, consagrado a la Virgen de Guadalupe, como un candidato consagrado a la Virgen de Guadalupe, como alguien de repente puede desdecirse de una bendición, de una consagración, por las amenazas, por la presión, por el estrés que causa defender como cristero nuestra forma de vida, nuestro modo de vida, nuestra nación, patria y familia. Lo más fácil es hacerse a un lado. Lo más fácil es decir, pues a ver, si hay, si quieres, ahí ponle. No, no, no. Claro. Yo te lo digo claro. Ahorita el Padre nos va a recordar los 7 acuerdos que hemos hecho desde el principio para decirte a ti que estamos dispuestos a ofrecer la vida y que no nos vamos a rendir, y más con este espaldarazo de Dignitas Infinita. Este documento que llega directamente al punto central de las confusiones que ha creado el anticristo. Con el respaldo de la Virgen de Guadalupe, aquel del que se burló el propio demonio dictador López en Palacio Nacional, en una mañanera, cuando viene el cuadro de la Virgen de Guadalupe, que yo hace más de un año tenía a mis espaldas dándome la bendición, en un atril completamente inclinado, todavía yo que soy ingeniero no alcanzo a entender cómo el cuadro me pega en la espalda. Lógicamente, para un ateo, para un hermano agnóstico, para un apóstata, gente que reniega a una fe,
le dieron la interpretación de que ni la Virgen de Guadalupe me quería. Clásico del demonio. Cuando yo de inmediato sentí un espaldarazo. Nunca me iba a imaginar el recibir de parte del Padre Felipe de Jesús y de las ánimas una consagración de mi candidatura a la Virgen de Guadalupe. Ya se le ocurrió por allá a uno de mis nietos decir: si eres guadalupano, vota por Lozano. Pero bueno, amigos, ese no es el punto es serio, el punto es delicado. ¿Cuántos tenemos en este momento, Padre, presentes en esta transmisión? En este momento son 184 personas y les recuerdo que esta candidatura es una respuesta a la Santa Sede en cuanto que nos manda defender la dignidad de las personas. Y precisamente ante las declaraciones de los 3 candidatos impuestos por López que van en contra de la dignidad humana, los postulados que el candidato Gilberto de Jesús Lozano González presenta y va a defender en México son estos que encontramos en la declaración del Vaticano firmada por el Papa y que es un llamado para que todos los católicos respondan. Les voy a leer la primer punto, que es acabar con el aborto. Recuerden ustedes que todas las candidatas, aborteras, Xóchitl y Claudia, cuando les preguntan sobre el aborto, y les voy a decir por qué de su respuesta igual, ellas dicen: la Suprema Corte ya decidió, no le voy a mover, al contrario, dicen ellas que ayudarán a todas las mujeres a que ejerzan esa violencia contra la bebé en lugar de protegerlas, en lugar de brindarles opciones, buscan la salida fácil. Es la respuesta de ellas: no tocar la decisión de la Suprema Corte y además alentar y promover lo que ya está, en este caso, dictaminado por la Suprema Corte. Vamos a leer lo que dice la Declaración Dignitas Infinita con respecto a este punto. Y nos vamos a dar cuenta que efectivamente un candidato real que sea católico va a dar una respuesta firme y no va a contestar: es que ya lo decidió la Suprema Corte. Es como Pilato lavándose las manos ante la muerte. Bueno, voy a leer este llamado para que les quede claro que el primer compromiso del ingeniero Gilberto Lozano es una respuesta a esta petición del Vaticano en la Declaración Dignitas Infinita, que no nada más es hacia él, es hacia todos los católicos. Por lo que los católicos tenemos la responsabilidad de también responder a este llamado de defender la vida del niño. Entonces estamos buscando en unos momentos, lo leo. La eutanasia, el suicidio. Aquí está. Aquí está. La teoría de género. Permítanme. Solamente lo encuentro. El aborto. En el numeral 47. Vamos a leer la parte importante y de ahí le vamos a preguntar al ingeniero y a todos ustedes los que nos están viendo. También esta pregunta y esta lectura es para los que nos están viendo. Numeral 47 de la Declaración del Vaticano, Dignitas Infinita, que llama a toda la Iglesia a que demos una respuesta. La Iglesia no cesa de recordar que la dignidad de todo ser humano tiene un carácter intrínseco y vale desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Precisamente la afirmación de tal dignidad es el presupuesto irrenunciable para la tutela de una existencia personal y social y también la condición necesaria para la fraternidad y amistad social puedan realizarse en todos los pueblos de la tierra. Sobre la base de este valor intangible de la vida humana, el magisterio eclesial. El magisterio eclesial significa, hermanos, que se está dando una declaración magisterial de toda la Iglesia, un llamado a toda la Iglesia y que por lo tanto no tiene equivocación.
Es decir, esto se escucha en la tradición católica como un llamado de Dios a que debemos responder. Nos dice, al respecto escribe San Juan Pablo II, entre todos los delitos que el hombre puede cometer contra la vida, el aborto procurado presenta características que lo hacen particularmente grave e ignominioso. Recuerden cómo las candidatas dicen, vamos a hacer accesible a todas las mujeres, y ellas lo dicen así, el derecho a decidir sobre su cuerpo, al aborto. Están diciendo que van a procurar el aborto a la que guste. Aquí nos los dice que esto es intrínsecamente ignominioso. Hoy, sin embargo, la percepción de su gravedad se ha ido debilitando progresivamente en la conciencia de muchos. La aceptación del aborto en la mentalidad de las costumbres y en la misma ley es señal evidente de una peligrosísima crisis del sentido moral que es cada vez más incapaz de distinguir entre el bien y el mal. Bueno, ante esto, ingeniero, ¿cómo va usted a echar para atrás, a combatir el aborto? Primeramente, apreciados compatriotas, se requiere voluntad. La solución fácil que dieron el pasado domingo es, ya lo dijo la Suprema Corte, ya es una ley. Todas las leyes hechas por el hombre son modificables, son cambiables. Te quiero decir que en el estado donde yo resido, se protege la vida desde la concepción. Y el México de Nuevo León no debe de ser muy diferente del México de Campeche. El problema es la influencia política de todos estos abortistas que han convertido en una industria y solución simple el asunto de habilitar, facilitar el que la mujer haga lo que se le pega la gana con su cuerpo. El derecho de una persona llega hasta donde está el derecho de un tercero. Yo me comprometo a tener todo el cabildeo y la propuesta para resolver de cuajo el que en México se viva la protección de la vida de los niños y seres que se están formando en el vientre materno. La creatividad no la va a dar Dios. Yo he propuesto recibir todos los niños no deseados para cultivar, desarrollar y convertirlos en buenos mexicanos. ¿Cuál es tu problema? ¿Es un problema económico? ¿Es un problema de qué tipo? ¿Por qué no quieres el niño? ¿Porque fue una situación circunstancial? Siempre habrá excepciones a la regla, pero la regla tiene que ser sumamente clara. Y yo te prometo que voy a hacer todo para que en México se vivan esos valores cristianos, católicos de la defensa de la vida desde la concepción. Aquí no hay 12 semanas, 20 semanas, un día antes del alumbramiento, y dejaremos de utilizar el lenguaje de estos asocialistas de interrupción legal. Vamos con todo. Muy bien. También dentro de las condenas del Vaticano fue hacia la teoría de género. De tal manera que uno de los compromisos que le pedimos es la eliminación en el gobierno del lenguaje inclusivo. Es decir, la perversión de nuestro lenguaje, la manipulación a través del lenguaje, como, le voy a leer la parte de la teoría de género, el numeral 55. Sí, por favor. Claro. Lo vamos a hacer muy breve, pero es para que la gente sepa que esta candidatura es una respuesta al llamado de Dios y a los principios católicos que el 8 de abril la Santa Sede nos pidió. La teoría de género. La Iglesia desea ante todo reiterar que toda persona independiente de su tendencia sexual ha de ser respetada en su dignidad y acogido con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta y particularmente cualquier forma de agresión y violencia. Por ello hay que denunciar como contrario a la dignidad humana que en algunos lugares se encarcele, torture e incluso prive del bien de la vida a no pocas personas. Al mismo tiempo, la Iglesia destaca los decisivos elementos críticos presentes en la teoría de género. A este respecto, el Papa Francisco recordó: el camino hacia la paz exige el respeto de los derechos humanos según la sencilla pero clara formulación contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Y más adelante nos habla en el número 57 sobre la distinción de sexos, que solamente es hombre y mujer. Entonces, a partir de aquí, ¿cuál sería el compromiso para evitar las confusiones y la obligación que las personas en el gobierno usen el lenguaje de género? Muy bien, como presidente católico de México, consagrado a la Virgen de Guadalupe, yo respetaré la libertad y raza, credo y orientación sexual, pero seré el primer enemigo de cambiar y confundir el lenguaje para generar pensamiento y después acción. Recuerda, las palabras se convierten en pensamiento y los pensamientos en acción. Sin duda, la astucia de estas agendas globalistas han generado este lenguaje para ver normal el que una agenda minoritaria se convierta en cotidiana para la mayoría de los mexicanos. El respeto es claro, los géneros son biológicos, naturales y establecidos de Dios, y reconocemos que pueda haber situaciones en donde la persona, por diferentes situaciones hormonales, circunstanciales, de violación, de historia, puedan tener una orientación la cual se respetará. Pero acabaremos por completo con el lenguaje inclusivo, que habla de todas, todas y todes. Eso se acabó. Vamos verdaderamente a que la gente escuche lo que es natural. No, una cosa es progresar como país y otra cosa es un libertinaje que lo único que lleva a nuestro país es a la confusión de nuestros niños, de su carácter, de su formación, de su desarrollo, porque termina este lenguaje inclusivo llevándose a la educación, llevándose a la manipulación, utilizado por esas masas para efectos de ir dominando la psique de las personas. Soy un defensor de la claridad con la que Dignitas Infinita repudia, condena este invento social y experimento de géneros. Son sexos, orientación sexual, asunto arreglado. Lo demás es un invento de estos comunistas que el domingo vimos verdaderamente de asco. Muy bien. Ahora vamos al siguiente punto, que es el relacionado con el cambio de sexo. En el número 60, la Dignitas Infinita nos dice: la dignidad del cuerpo humano no puede considerarse inferior a la de la persona como tal. El catecismo de la Iglesia nos invita expresamente a reconocer que el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Tal verdad merece ser recordada especialmente cuando se trata del cambio de sexo. En efecto, el ser humano está inseparablemente compuesto de cuerpo y alma, y el cuerpo es el lugar vivo donde se despliega y manifiesta la interioridad del alma, incluso a través de la red de relaciones humanas. Muy bien, el compromiso entonces número 3 es no a las leyes supremacistas LGBT ni privilegios woke. Privilegios woke nos referimos aquí a que con los impuestos de los mexicanos se paguen las cirugías de cambio de sexo. Y también otra ley supremacista LGBT es que pongan por encima de las personas los intereses de esta minoría para oprimir. Por ejemplo, las leyes de cuota, donde quieren obligar también a los empresarios a que tengan que contratar personas transexuales y no los contraten más bien por sus capacidades. Todo ese tipo de leyes, y sobre todo la más grave, que metan a la cárcel a los papás que quieran educar a sus hijos y quieran impedir que los confundan en los colegios. Bueno, pues también una de las leyes supremacistas LGBT es encarcelar a los padres, como ya lo dictaminaron, con la penalización de las terapias de conversión, que no fueron muy claros en especificar qué no se podía hacer y que por lo tanto ahora pueden criminalizar a los padres que quieran orientar a sus hijos a partir de toda esta confusión que se están dando. ¿Cómo entonces usted se compromete a evitar estas leyes supremacistas LGBT? Indudablemente, como presidente de México,
me parece inaceptable que las candidatas hayan participado en las comisiones que dieron a la patria potestad de los padres un golpe bajo. La propia Xóchitl Gálvez dijo que ella fue la principal enemiga de las terapias de conversión y volvemos a la confusión de las palabras. La palabra así, terapia de conversión, suena algo muy espectacular, pero cuando tú lees la ley, hablan de que inclusive será penalizado el que un padre lleve a asesoría psicológica ante la confusión natural de un adolescente, de un puberto, de un niño con su sexualidad. Indudablemente todo eso tenemos que darle para atrás porque es una regresión, es un llevar al país a una agenda minoritaria en donde claro que no permitiremos la discriminación, claro que estaremos cuidadosos de atender a ese mexicano que tiene esa necesidad de cambiar biológicamente, así como hay cirugías estéticas, se cambian la nariz, las orejas, las mejillas, bueno, pues ya el asunto llegó a mayores y ahora se quieren cambiar hasta genitales. Eso no lo apoyaremos como un gasto de salud sanitaria de parte, no tenemos por qué los mexicanos gastar un centavo en eso. Ese es un problema, como hice hacer cirugía plástica que tendrá la persona. Y todo este tema ha sido un empuje de una cantidad que yo no creo que sea superior al 11-12%, según la estadística mundial. Ojo, me refiero a toda la comunidad LGBTTQR y todo eso. Está perfectamente identificado que es una minoría respetable, que no se debe discriminar, que se le deben de otorgar sus derechos, pero de eso a que influyan en el otro 90%, ahí voy a ser muy claro. Y quiero decir que hasta en países comunistas esto no está permitido. Aquí verdaderamente se ha tropicalizado este socialismo, producto a lo mejor de las dudas que tuvieron los hijos de Xóchitl o la misma Xóchitl, habiendo vivido en concubinato, lo mismo la señora Sheinbaum, o sea, vienen de vidas disfuncionales, padres alcohólicos, hermanas secuestradoras, vienen de familias disfuncionales y tratan de llevar esa perversidad que ellos vivieron y convertirlos en ley. Ataque frontal a eso. Muy bien, en este momento ya tenemos 330 personas conectadas. Acabamos de leer la condena del Vaticano hacia esta ideología de género, hacia esta manipulación de la sociedad a partir de la teoría de género. El candidato Gilberto de Jesús Lozano González respondió contundentemente y claramente que va a defender lo que marca nuestra fe. Y quiero poner un video para que se haga el contraste de qué es lo que responden estas candidatas anticatólicas, anticristianas, para que las personas vean la diferencia y para que, como acabamos de leer el documento, se den cuenta que lo que promueven estas mujeres va en contra de la fe y que por lo tanto darles el apoyo también sería contribuir en ir en contra de la fe. ¿Cómo piensa implementar el respeto y la tolerancia hacia la comunidad LGBT+? ¿Y habría sanciones para quienes atenten contra la dignidad de estas personas? Candidato. Por supuesto, una de mis iniciativas de ley que no se quiso aprobar, pues es castigar los crímenes de odio, porque en ese sentido me parece fundamental que hoy las integrantes de la comunidad trans han sido víctimas de crímenes de odio. Tenemos que trabajar mucho en la educación para que todas las personas que son parte de la comunidad LGBTIQ+, puedan desarrollar actividades de educación, de empleo, de diversión en lugares realmente seguros, que no se sientan amenazados ni intimidados y, por supuesto, castigar cuando se dé una situación de violencia contra ellos. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿qué le respondería, candidato, a esta mujer que acaba de decir que va a ir con todo al supremacismo LGBT y castigar lo que ellos consideran discursos de odio, que en este caso, vuelvo a poner en la pantalla, esto sería un discurso de odio
para Xóchitl Gálvez, y acaba de decir que va a perseguir nuestra fe, que va a perseguir lo que la Santa Sede acaba de decir el lunes. ¿Qué le respondería? Lo que le respondería es que ella es verdaderamente una persona hipócrita, es una persona doble cara, es una persona anticristiana, es una persona que se ha declarado socialista, es una persona que sus procesos espirituales se ayuda de la ayahuasca, los hongos, el peyote. No puede provenir de alguien que su vida ha sido así, algo diferente de lo que acaba de decir. Tan crímenes son de odio el que se hace contra una mujer normal, un hombre normal, un niño, un joven. Querer poner como una prioridad y llamar crímenes de odio a esta situación de algo que pueda sufrir un elemento de esa comunidad, verdaderamente es dar una prioridad totalmente anticristiana. La ley es la ley. Hay un Estado de derecho. Nadie por encima de la ley. Alguien se comete un delito, ese delito debe de pagar por sus consecuencias. Entonces aquí tratar de estar derivando cosas para levantar esta promotoría que le hemos visto a la señora Xóchitl como a Sheinbaum desfilando junto a niños verdaderas payasadas o llegan a la locura, como fue, por ejemplo, el que ella estaba cerca, Xóchitl Gálvez, de unos niños que acariciaban un pene de peluche de más de 3 metros en estas marchas LGBT, donde ella siempre se ha hecho presente, diciendo ámense todas, todos y todes. Ella es evidentemente una promotora de todos estos actos repudiables. Lo que yo le respondo es, de veras, esta persona no puede llamarse católica ni nadie que ejerza un voto por ella, porque ejercer un voto por ella es avalarla, es decirle, está correcto lo que tú estás haciendo, me identifico contigo, qué bueno que vamos a sacar adelante el que la comunidad LGBT tenga un tratamiento súper especial que no tienen los mexicanos de, digamos, biológicamente identificados con el sexo con el que nacieron. Simplemente es imperdonable. Y si permitimos estas cosas, al rato lo que sigue es que no, ella va a defender la libertad del coito con perros, con animales, con niños. Ella de hecho lo ha dicho, ama a quien se te pega la gana. Es una frase muy formulada por pedófilos. Eso le contestaría a la señora. Muy. Ahora vamos al siguiente punto, que es el derecho de los padres de educar a sus hijos. Es decir, ¿cómo va a defender este derecho que ya en las escuelas no les estén enseñando y confundiendo? Que enseñen en las escuelas conocimientos científicos y que dejen a los padres que eduquen a sus hijos en materia de religión y de moral. Con gusto. Ahorita voy a hacer una pequeña interrupción nada más para que no se me descargue completamente el teléfono, padre, pero este tema es fundamental. Y la forma de responder a eso es el derecho de los padres. No podemos ponerlo en juego. Es el primer responsable y quien tiene todo el derecho de la educación y formación de sus hijos. Eso sería no negociable, no negociable. Quitar esa libertad a los padres para llevar a la formación a sus hijos no es negociable, no es un asunto de leyes, no es un asunto de ver cómo se cabildea. Acaba de ocurrir en Alemania, se está generando un gran movimiento, muy fuerte, porque precisamente siguiendo estos pasos que proponen la señora Sheinbaum y la señora Xóchitl, como gente de izquierda, pues es llevar situaciones que van progresando. Lo dijo también el señor Jorge Álvarez Maínez. En Alemania se acaba de levantar un movimiento de que ya llegó a una molestia extrema el que obliguen a los niños a ir a laboratorios de masturbación a los 6 años, de ver relaciones sexuales a los 8 años.
porque esto es el progresismo. O sea, van moviendo los límites y tienen que ver que tienen un profesor gay y tienen que ver una relación homosexual ahí dentro del salón, dentro del programa de estudios. Alemania está levantando la voz y en general en Europa. Esto no tarda en llegar a México. Canadá ya está ocurriendo, en donde ya se está analizando entre los parlamentarios el aceptar la pedofilia como una relación aceptable. El que una niña sea enamorada por un adulto y generen relaciones sexuales. Esto es la corrupción de siempre de un sistema. El sistema se empieza a deteriorar y esta luz de la dignidad humana que Dignitas Infinita marca, yo seré el primer paladín de que se vea con claridad el derecho que tienen los padres a educar a sus hijos. Con nuestros hijos no te metas, Xochitl. Con nuestros hijos no te metas, Sheinbaum. Y por ello, ahorita aparece esta posibilidad de tener verdaderamente un presidente católico, cristiano, que defienda con todos estos valores que ellos representan, los antivalores. Muy bien. Ahora ya tenemos en este momento 434 vistas. En este momento nos están viendo 434 personas. Vamos a hacer el quinto compromiso, pero les aviso a los que están en este momento conectados que empiecen a compartir, porque después de este quinto compromiso vamos a proyectar videos muy fuertes, videos escandalosos, en los cuales se va a notar el contraste total entre un candidato católico y candidatas totalmente abortistas e incluso hasta satánicas. Pero bueno, entonces les pido que durante la respuesta de este quinto punto, los 451 que en este momento nos están viendo, empiecen a compartir a todos los que puedan, porque terminando este quinto punto, vamos a proyectar videos, les vuelvo a repetir, totalmente escandalosos. Escandalosos y que nos van a hacer reflexionar sobre a quién se le debe de dar el voto. Entonces, quinto punto. Ley y orden. Cero impunidad, cero extorsión, cero abrazos a los delincuentes. ¿Cómo acabaría con esta violencia? ¿Cómo acabaría Gilberto de Jesús Lozano González con esta impunidad? ¿Cómo acabaría con estos abrazos a los delincuentes, que no es otra cosa que la infiltración del crimen organizado en el gobierno? Ese punto es natural que tendríamos una mejora sustancial por el hecho de que tendríamos un presidente que no le debe favores a ningún cártel del crimen organizado, que no está siendo patrocinado por partidos políticos que normalmente están coludidos con cárteles del crimen organizado, con un presidente que no le debe favores absolutamente a nadie para poner testaferros infiltrados del propio crimen organizado y solapar la delincuencia. El punto central es acabar con la impunidad. Quien cometa un delito debe pagar sus consecuencias. Se llama Estado de Derecho, se llama ley y orden. Y lo primero es tener un fiscal de mano de hierro, no un fiscal politizado que va utilizando la procuración de justicia en función del mejor postor, en función de un interés político. Al no pertenecer absolutamente en toda mi vida a ningún partido, el no andar de lambiscón de ningún político, el ir con todo, que está manifiesto, mi ataque a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón y a López, que es el más nefasto de todos, es la decadencia natural. Yo voy con todo. Y lo primero también es, a ver, no podemos aceptar que Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, está viendo si se zafó un tornillo por el descarrilamiento del Tren Maya. Zapatero a tus zapatos. A mí los señores que están
dedicados y pagados para que ejerzan la protección de la integridad, soberanía e independencia de México a su chamba. Nada de andar de banqueros, de manejar aerolíneas, etcétera. Esa posición de poner a cada quien en su lugar, a mí me ha traído éxito toda la vida. Más allá de filias, fobias, simpatías, antipatías, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Y en las áreas de seguridad tenemos que ir con todo. Pero hay un acto preventivo muy importante. Y el acto preventivo es el de la generación de riqueza. La generación de riqueza, cuando tú tienes una visión de convertir a tu país en una potencia mundial y no en arreglar pequeñas cositas y más de lo mismo y hablar de dimes y diretes, sino verdaderamente apostar a un país que esté en los primeros 10 del mundo, es generar empleo, es abolir la pobreza, es evitar toda esta catástrofe que hoy, cuando la señora Gálvez le dijo a los mexicanos que considera un güey a quien no tiene un patrimonio a los 60 años, me parece clasista, es un insulto, es verdaderamente un desafío, porque ella fue puesta en un lugar para venderle proyectos al gobierno. Ellos han vivido de parásitos del gobierno casi toda su vida. Y es terrible que insulten a la gente que no ha tenido las oportunidades de educación, de desarrollo, porque, hoy lo decía en un programa, mientras tengamos candidatos que vienen de los estados más rezagados, más atrasados, con mayores niveles de pobreza, no vamos a tener las prácticas que llevan a un país a desarrollarse. Lo que vimos el domingo fueron candidatos de país bananero, que da vergüenza lo que se estaba tratando ahí. Gente que no tiene una visión de México, simplemente no la saben hacer. No saben de salud, no saben de educación, no saben de economía internacional. Prometieron, y ni siquiera hablaron de que solo en enero y febrero México tuvo un déficit de 411,000 millones de pesos. Nada más en enero y febrero. Si eso lo traduces a todo el año, estamos hablando de un crecimiento de la deuda de 2.5 millones, en donde, como lo he dicho, claro que vamos a apoyar a la gente que lo necesita. Claro que no vamos a quitar los programas sociales, pero quiero que sepa que los programas sociales no es un asunto del PRIAN o de Morena, que no son sostenibles porque todo es dinero prestado. Y tiene que venir alguien a generar riqueza. Hoy a los gobiernos lo que le conviene es tener pobres, es tener gente en miseria, es tener gente ignorante, es tener gente desinformada. A los partidos políticos nunca les ha interesado, porque son sus principales electores, son sus clientes, la gente con problemas de marginación, porque le pueden llevar una despensa, una lámina, le ofrecen 300 pesos, los tienen esclavizados. Tiene que llegar alguien, definitivamente, que diga, se rompe con todo esto y vamos verdaderamente por un progreso con valores, un potencia mundial con valores. ¿Qué valores? Cristianos. Dignitas infinita, no tiene pierde, es muy claro. No podemos seguir escuchando la verborrea de esta gente seleccionada por López para darle a tole con el dedo a los mexicanos. La seguridad empieza por la inteligencia financiera. Lo que está entrando hoy al país y lo que está manejando es con la total colusión del gobierno. Tener 184,000 asesinatos tiene que ser porque el gobierno está totalmente en complicidad. Eso no hay duda. Se tiene que depurar por completo los cuerpos policíacos y militares a su chamba, crear verdaderamente un motivo de que el Estado de Derecho sea el mantra que verdaderamente nos acoge a todos los mexicanos. Si la haces, la pagas. Si la haces, la pagas. Mientras eso no lo rompamos, todo lo demás sale sobrando. Muy bien. Ahora que ya tenemos 473, vamos a empezar a proyectar los videos fuertes. Y estos videos si me fuertes... permites, padre, sí. quisiera pedirle
a los 473 mexicanos que nos están viendo hacer un experimento. Por favor, donde dice compartir este video en YouTube, al decir compartir te permite copiar el enlace. Mándale por WhatsApp a un contacto tuyo que lo que se está viendo ahorita es un asunto delicado e importante, que nos va a tomar a lo mejor 15, 20 minutos más. Vamos a ver si estos 473 los convertimos en 1000. Porque te estoy pidiendo que traigas a uno más. ¡Uno más! Vamos a darnos el tiempo, porque lo que viene es muy importante, lo que va a presentarse ahorita de estos videos escandalosos. Le das compartir. ¿Estás viendo el video? Dice compartir. Y le das copiar, copiar al enlace. Y por WhatsApp, envíaselo a alguien más. Y dile, por favor, vecino, amigo, familiar, hijo, primo, tío, échale un vistazo a esto. Hay una opción para todos esos mexicanos que dicen que es que no hay opción. No, sí la hay. Sí la hay. Legalmente la hay. Se llama candidato no registrado. En donde yo, sin tibieza, sin titubeo, sin pusilanimidad, te estoy pidiendo que pongas mi nombre, Gilberto de Jesús Lozano González. Aquí no hay tibieza. Aquí no hay, ay, si quieres, a ver qué pasa. No, directo. Hay que sacar nuestro país adelante. Lo digo por mi Dios, mi patria y mi familia, igual que tú. Hay que defendernos. Si no, nos van a llevar de encuentro entre los pies. Entonces, invita a alguien. Vamos a darnos un minuto. Invita a alguien más. Y vamos a ver si esto que viene adelante, videos escandalosos, pueden ser vistos por más mexicanos. Así es. Van a ser 3. El primero de ellos es de orden general, para que nos demos cuenta de la raíz del problema. Los siguientes 2 tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy, es decir, lo que ya se ha consolidado y quieren que ahora todos los mexicanos participen de eso que está pasando. En el primer video, ustedes van a ver al sacerdote Héctor Ramírez de Mater Fátima. Mater Fátima es una misión de la Santa Sede en la que encomienda a ciertos sacerdotes para que se encarguen de cuidar el santuario de la Virgen de Fátima, donde fueron las apariciones en Portugal. Entonces, hermanos, México tiene un sacerdote católico que se encarga de esto. Tiene la misión Mater Fátima, lo pueden buscar en internet. Y este sacerdote dio un testimonio muy fuerte en el que nos dice explícitamente, nos habla, primer punto, sobre el aborto, segundo punto, sobre las consagraciones satánicas, tercer punto, cómo la hizo Andrés Manuel. Es importantísimo este primer video, porque después de ese video vamos a mostrar cómo las mismas consagraciones satánicas y los mismos sacrificios satánicos los hace Xóchitl y Claudia, y los vamos a mostrar en video. Entonces va el primer video del padre Héctor, ustedes lo pueden buscar, Héctor Mater Fátima, y van a escuchar cómo nos habla que México ha sido consagrado a Satanás, que para buscar el poder ciertos políticos buscan el aborto como sacrificio a Satanás, y finalmente, ¿qué tipo de brujos hacen y realizan estas consagraciones? Vamos a ver en este momento el video número 1. Están tratando de que lo apruebe la Santa Sede, porque la Virgen y el Señor están hablando a través de posesos. Ustedes conocen el caso de Ángel, pero es que hay 7 personas. Ya se conocen 5 al día de hoy, y están dando mensajes de parte de Dios para el mundo y para México especialmente. Pues miren, ese sitio de Jericó, aparte que atacó el Halloween, espiritualmente hablando, libró de millones de demonios el país, este país, porque la Virgen pidió que se hicieran varias cosas y nosotros hicimos el sitio de Jericó para proteger. Fue un obispo aquí mexicano, no va a ser, ya cuando se haga pública, ya sabrán quién es, etcétera,
pero ese obispo tenía que hacer unas cosas aquí en México para expulsar millones de demonios. México está infestado por millones y millones de demonios por causa de la consagración que hizo López Obrador hace 3 años, por causa del aborto, porque la consagración fue a Satanás. Él está consagrado a Satanás, si alguien no lo sabe, los demonios lo han dicho. Dice, desde muy joven, Él se consagró a nosotros, dice, nos pertenece. Dice, Él quería poder y se consagró a nosotros y ya lo ha alcanzado, pero el precio es la sangre de los niños inocentes. Martirio. Otra vez, como hace 500 años, la Virgen vino aquí a expulsar a los demonios y dejó de haber sacrificios humanos, pues ahora... México está consagrado a Satanás, Andrés Manuel lo consagró a Satanás. ¿Vieron la foto donde está el chamán con el bastón de mando? Así fue como consagraron a México a Satanás, ese tipo de brujos. Ahora miren este video. Aquí vemos a Xóchitl Gálvez recibe el bastón de mando por parte de los pueblos quien indígenas. lo tiene que otorgar, que son los pueblos y las comunidades indígenas de acuerdo a sus usos y costumbres. Aquí vemos Xóchitl hace un pacto con su sangre, un pacto satánico. Cuando asuma el cargo de presidenta de los Estados Unidos mexicanos, no se eliminarán los programas sociales, que son un derecho de las mexicanas y mexicanos. Y como estoy convencida que los mexicanos merecen más, los voy a incrementar. La pensión de adultos mayores empezará a los 60 años. ¿Pueden ver la bandera gay? Y en este momento va a ser el pacto con su sangre. Estampo mi sangre, que es lo más valioso que tengo, de que no se van a quitar los programas sociales. Es un pacto de sangre que voy a respetar. Muchas gracias. Un pacto de sangre. Eso es algo totalmente esotérico, hermanos. Miren, las personas saben que un pacto de sangre se hace con Satanás. ¿Tú participarías en ese pacto de sangre? Porque son políticos y los pactos lo hacen en representación de los que lo siguen. ¿Cómo la persona católica caería también en este pacto satánico de sangre? Cuando les da un sí, cuando les dé el apoyo, en otras palabras, cuando les dé el voto. En ese momento, espiritualmente se está participando de esa consagración al demonio. Entonces, el último video que voy a mostrarles es algo totalmente diferente, una opción totalmente diferente. Le consagramos pues y agradecemos a nuestro Padre Dios esta gracia que nos concede de bendecir y consagrar a el ingeniero Gilberto Lozano de Jesús, y que esta bendición sea solo el inicio de todo el triunfo que esperamos para el día 2 de junio 2024, y le tengamos como presidente aquel que presida nuestra nación, que sí va a ayudarnos, Madre. Aquí está la persona que esperábamos. La dejamos en tus plantas, cobijado con sagrado manto y en tu corazón purísimo, y ahí guardadito. No tenemos miedo. Adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Esta es la oración de consagración. Muy bien, estamos en el sexto punto, libertad religiosa. Díganos la diferencia. Estas se consagran a Satanás y consagran a sus seguidores a Satanás, pero usted se consagra a la Virgen y lo atacan. A ellas no les dicen nada, pero a usted que lo consagran a la Virgen, empiezan a atacarlo. ¿Qué nos puede decir de esto? Es lo esperado, Padre, y no por eso decirle a los mexicanos que a mí en toda mi vida nunca me ha gustado victimizarme. Me siento verdaderamente responsable de mis acciones, de mis pensamientos y de las cosas que debo de hacer correctamente. Así es que era de esperarse que en un país
que casi yo llamo enojado, hipnotizado, aletargado por toda esta presencia santera, chamánica, esotérica. Yo nunca he visto en la historia de los apóstoles, la propia vida de Cristo, o que se hable en los evangelios de pactos de sangre. Nunca, nunca. Eso es propio, evidentemente, de gente que está conectada y que entrega los pactos de sangre, los imagino entre mafiosos, entre gente del crimen organizado, entre gente que venera la Santa Muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sí he visto series o películas donde se habla de estos pactos de sangre. Pero lo mismo la señora Sheinbaum, a destacar a su jefe, que fue chamánicamente también consagrado. Era lógico que cuando nosotros le hicimos saber a los mexicanos que la única morena que existe es la Reina de México, Nuestra Señora Virgen de Guadalupe, se iban a venir los ataques. Iban a salir todos los lobos disfrazados de ovejas que siguen apostando a estas anticristianas, porque no son nada más no católicas, son anticristianas, anticatólicas. Sus actos lo demuestran. Entonces era de esperarse, era de esperarse. El padre Felipe de Jesús y de las Ánimas, cuando me consagraba, él lo decía con claridad: se nos van a venir los demonios encima, se nos van a venir y hay que protegernos, hay que estar en esta luz que nos arroja el haber consagrado esta lucha a la Virgen de Guadalupe. Y entonces empieza la gente a confundir y decir: estás usando la religión en la política. Y eso me lleva al punto de la libertad religiosa. Todo mexicano se le debe de respetar su libertad religiosa. Quien te haya dicho a ti como católico y cristiano, puede ser cualquier religión, judío, musulmán, etcétera, que no puedes mezclar tu creencia religiosa con la actividad de la comunidad, te está engañando, te está mintiendo. Lo que debe ser laico es el servicio público. ¿Por qué? Porque el servicio público que debe de dar un alcalde, un senador, un diputado, un gobernador, un presidente, es para todos. Católicos, no católicos, judíos, no judíos, musulmanes, no musulmanes, agnósticos, ateos, es para todos. Por ello es claro el planteamiento de que debe ser laico, pero no sentirse orgulloso de tus creencias y caer en el juego de estos satánicos, masones, ateos, de que no hables de religión. Perdón, tenemos que ejercer nuestra libertad de credo religiosa, y se tiene que hacer con orgullo, se tiene que hacer con valor, con mucho valor, porque vas a escuchar todas las voces en contra. Y lo dijimos, el domingo lo que vimos fue un desfile de demonios, un desfile de valores anticristianos. Entonces, es muy claro que esos demonios anticristianos y la gente que ha caído en esa manipulación de sentir que es que tenemos que escoger entre eso, es que no tiene fe. No tiene esa fuerza para sentir que sí tenemos una opción que va a defender estos valores que han hecho de México una nación. No éramos nación. Recordemos que no éramos una nación. México era un conjunto de tribus que se atacaban unas a otras y ejercían sacrificios humanos propios del aborto, que quieren volver algo cotidiano estas candidatas y el candidato. La libertad religiosa se tiene que vivir con valor, con gallardía. ¿Eres cristero o no eres? Así de claro, ¿eres cristero o no eres? No puedes estar tibio, no puedes estar pusilánime. Y yo siempre lo diré: a Dios rogando,
Claro que voy a rezar el rosario. ¿Cuál es el problema? Pero con el mazo dando. No te puedes quedar nada más en el rezo. Y por eso, si ahorita somos 473 personas en vivo, Ahorita ya somos 530. bueno, pues tenemos que invitar a alguien más, porque yo quiero cerrar, ahorita que terminemos el punto 7, padre, pues con mi interpretación de lo que está pasando y cómo va a cambiar todo esto en los siguientes días tremendamente. Porque ya la gente se dio perfectamente cuenta que ha estado siendo engañada. Se está cayendo el velo de la mentira. La gente ya notó que los candidatos que vieron el domingo son lo mismo, exactamente lo mismo. Ya no hay manera de taparlo. Ya no hay manera de decir es que esta es la oposición. No, son exactamente lo mismo. Si no tienes un propósito superior basado en tu espíritu, en tu alma, lo que hagas en la tierra va a ser, ya saben lo que va a pasar, decadencia, miseria y más de lo mismo. Adelante, padre. Muy bien. Acabamos de ver entonces cómo el padre Héctor Ramírez de Mater Fátima afirma que Andrés Manuel consagró a México al demonio a partir de los rituales satánicos que han hecho Xóchitl, que ha hecho Claudia, y con el pacto de sangre te compromete a ti a que también quedarías consagrado a Satanás si le das el sí a Xóchitl, que es con el voto. Si tú haces eso, en ese momento participas de ese pacto de sangre y entonces estarías consagrándote a Satanás. Al demonio hay que decirle no. Y finalmente, pues tenemos esta opción de Gilberto Lozano, que se consagra a la Virgen para llevar la agenda del bien, la agenda pro vida, la agenda católica. Ellas se consagran al demonio para llevar la agenda de los sacrificios de los bebés en el aborto, la agenda LGBT, la destrucción. Ahora vamos al séptimo punto. Reforma fiscal para eliminar el terrorismo con que el SAT extorsiona a los emprendedores y empresarios. Mi posición es muy clara. Siempre preferiré un peso en el bolsillo del mexicano que en manos del gobierno. Menos gobierno, más sociedad, más pueblo. Va a ser siempre más sabio el mexicano sabiendo cómo gastar su peso, teniéndolo en su bolsillo, que esperando a que se lo dé una mafia de intermediación, de saqueo, de robo, de corrupción que supuestamente le entrega. Hay que caminar en ese sentido y hablar en este momento de reforma fiscal es verdaderamente hablar de una consecuencia y no la causa. El problema de México es que no tenemos una visión de país, una propuesta que nosotros tenemos, cómo convertir a México en una potencia mundial, en un verdadero atractivo para la inversión nacional y extranjera, no solo para mantenimiento de lo que ya existe. No podemos asustar a los inversionistas. Todos los países que se desarrollan es porque se abren al mundo, es porque se abren a lo competitivo, es que tienen una educación de clase mundial, es porque tienen una salud de clase mundial. Entonces, evidentemente, el terrorismo es natural. Hoy, con un gobierno como este, o el que formaría estas candidatas. ¿Por qué? Porque está basado en quitarle a la gente lo más que se pueda. No está basado en crecer, no está basado en generar riqueza, en generar abundancia, cuando México tiene todo para ser una superpotencia, todo, hasta ahí, vaya, ya petróleo, oro, plata, agua, temperaturas, etcétera, tiene todo, pero no les conviene a los políticos, dejan de tener a sus borregos. Entonces, pues lógicamente, esquílmale, sácale lo más que puedas a la persona cautiva, aterrorícela, asústala, cuando casi yo me atrevería a decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar libre a la gente que genere, que emprenda, no le metas burocracia, lo mínimo indispensable y creceríamos porcentajes del 5-7%
como ya se ha demostrado en los países que han crecido, Singapur, etcétera, Hong Kong. Eso ya está aprendido, ya se sabe cómo hacer. Entonces yo, apreciados amigos, creo que no me interesa tanto cómo generarle dinero al gobierno con reformas fiscales, sino cómo generarte dinero a ti, que tú tengas más dinero en la bolsa, que no te estemos quitando tanto impuesto, que no te tengamos esclavizado con cantidades del 25, 30% de impuestos y luego el predial y luego el IVA. Es escandaloso todo lo que te saquean y te roban, porque ellos toda su vida han sido parásitos. Imagínate que tú tienes un presidente católico que sabe que se pueden multiplicar los panes, que se pueden multiplicar los pescados, y mi pensamiento siempre ha sido el mismo: haz rico a los demás y te haces rico tú. En todos los sentidos, ¿eh? No lo entiendas nada más en la parte material. En todos los sentidos. Tú das y hay un boomerang de vida. Entonces, mi posición es muy clara, porque yo he sido empresario, he sido obrero, he sido empleado, he tenido que trabajar para ganarme la vida, he sabido lo que hay que trabajar para poder pagar una beca, que la terminé de pagar ya con 3 hijos. O sea, yo no vengo del mundo de venderle cosas al gobierno. Hay gente que de repente me dice: Gilberto, es que de repente hablas tan mal de Xochitl. Bueno, porque Sheinbaum no nos engaña a nadie, es lo que es. La señora Sheinbaum es efectivamente un muñeco de López. La que sí nos está engañando es Xochitl, que también fue escogida por López. Por ello le dedico más tiempo a decirte: ella vive de venderle proyectos al gobierno de López. Hay gente que me ataca diciendo: no estarás trabajando para Morena. A ver, para empezar, nunca vas a encontrar una sola prueba. De lo que sí te puedo dar pruebas es de que la señora Xochitl confesó que le vende proyectos de sus empresas al gobierno opositor, a este gobierno que ha traído 184,000 asesinatos, 60% más de deuda, destrucción del sistema de salud, adoctrinamiento a través de la educación y unas relaciones internacionales que verdaderamente ya rayan en el ridículo internacional. Entonces, los puntos que nosotros estamos destacando son los que harías tú como ciudadano, no como político. Ese es el asunto, que yo no puedo ser político. Yo te voy a decir la verdad, porque es la que me mantiene ahorita aquí platicando contigo. Ellos siempre el engaño, la promesa. No, yo lo que sí te aseguro es que tengo muy claro cómo llevar a México a ser potencia mundial, a que se sientas orgulloso de ser mexicano, no por los cárteles de la droga, no por las remesas que recibimos de tanto mexicano que tiene que salir del país, no por ese nacionalismo tonto de tirarte en la bandera cuando estamos desgarrados y llenos de sangre. Si terminó el asunto, quiero cerrar estos 3 minutos diciéndote lo siguiente, que fue con lo que empecé el video y que ahora que están más personas lo quiero repetir, 2 minutos. El domingo lo que vimos a 3 personas exactamente iguales. No hay absolutamente ninguna diferencia. Las agendas que ellos traen es la Agenda 2030, es el socialismo del siglo XXI, es la ideología de género, el abortismo, la promoción LGBT, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, que significa que el matrimonio igualitario genera que se puedan adoptar niños, la eutanasia. Idéntico Jorge Álvarez Maínez, Xochitl Gálvez, etc. Las 3 completamente anticristianas. Y al día siguiente de ese debate nos llega una señal. El documento del Vaticano, Dignitas Infinita, que no deja confusión, no deja dudas de que cualquier católico y cristiano tiene que repudiar, porque es condenable apoyar esos asuntos de teoría de género, aborto, eutanasia, cambio de sexo, niños trans. Clarísimo. Y que me parece repudiable cualquier laico que llegue a pasar por católico para darle una interpretación al documento nacido del Vaticano después de 5 años de investigación antropológica, sociológica y teológica, firmada por el Papa Francisco
y alguien le quiera dar un matiz o interpretación de, bueno, una cosa es que tú no vayas por el aborto y otra es que no votes por las abortistas. Es lo mismo. Esos laicos traen intereses y son lobos disfrazados de ovejas. Por lo tanto, esta candidatura va a ser sumamente atacada porque está consagrada a la Virgen de Guadalupe, porque es de derecha, porque va completamente con base en los valores católicos y cristianos. Y hoy tienes en la mesa el que ellos te tratan de confundir diciendo que no hay opción, cuando sí la hay legalmente, candidato no registrado. Por eso existe el recuadro, por eso existe la ley. Y ellos, como políticos y sus borregos, van a buscar confundirte que se suma, que es nulo, que no vale, cuando está claramente la ley que tiene que ser sumado y puesto en un acta. Y entonces, ¿qué enfrentas tú? Lo que enfrentas tú es decidir entre los barrabases o los que verdaderamente defendemos la doctrina de Cristo. La que no hacemos casos de los asuntos de los hombres, porque seguimos amados de Dios. Eso es lo que es ser un paladín como presidente católico. Porque la decisión no está entre hombres, está entre causas espirituales en esta lucha del bien contra el mal, donde ellos hacen aparecer como cotidiano, como normal, como completamente civilizado, el que asesinen niños en vientre materno, inventándote frases como interrupción legal, como si se pudiera reanudar, terapias de prevención, o sea, el papá ahora ya no puede ni siquiera llevar al psicólogo al niño que lo meten a la cárcel. Es la Agenda Global 2030 que busca acabar con la familia del planeta y generar un gobierno único, apocalíptico. Amigos, no se vale ser tibios en este momento. Dios vomita al tibio y pusilánime. Te lo digo de frente, te lo digo de ciudadano a ciudadano. Yo estoy aquí parado, arriesgando todo lo que tenga que arriesgar para decirte yo me ofrezco para ser en el recuadro el candidato que tú elijas. No a ver si te gusta, que si quisieras poner mi nombre, que muchas gracias. No, directo. Yo sí voy a enfrentar estos demonios. Yo sí voy con todo, amigos, porque sí tengo los valores católicos y cristianos que requerimos la mayoría de los mexicanos. Y es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Hombres de poca fe, es que la posibilidad es mínima. David derrotó a Goliat. Y sí podemos cambiar el rumbo de México. Y si no es el inicio de ir en el rumbo correcto que están destruyendo estos miserables. Fe. Eso es lo que te pido, amigo, cuando estés poniendo mi nombre. Gilberto de Jesús Lozano González. Agradezco tu atención y corre la voz. Los medios fuera de este canal nos han cerrado la puerta. Tú fuiste testimonio ayer de poder hablar del documento Dignitas Infinita, que apareció el 8 de abril, este lunes, en el Vaticano, que tuve que utilizar un canal claramente de izquierda del programa Sin embargo al aire, o los periodistas, sabiendo que me estaba enfrentando a ateos sentados ahí y que me trataban de cerrar la puerta para hablar de lo que el Vaticano nos está mandando como una señal divina en medio de la confusión, la hipnosis colectiva y verdaderamente actos probablemente de brujería y santería que tienen a la gente confundida. Llegó el faro de luz, llegó la verdad, Dignitas Infinita es la que debe de marcar completamente el faro de luz de que todos los católicos mexicanos vamos a poner en su lugar a la basura anticristiana, socialista, abortista, pro ideología de género y además corrupta. Nosotros no le debemos favores a nadie, carteles, partidos o políticos. Vamos a hacer lo que se tenga que hacer para que entre la luz a estos que está viviendo México. Dios los bendiga, Dios bendiga a México. Hasta luego, padre. Ya solo sería muy rápido. Los shorts han tenido mucho éxito. Entonces digo lo que le voy a preguntar y en un minuto o menos la respuesta. ¿Cómo va a acabar con el aborto en México?
Lo primero es claramente tenemos que, la ley se puede cambiar, se puede modificar. No es un acto ya de las manos como Poncio Pilatos. En mi estado se protege la vida desde la concepción y tenemos que generar todo un movimiento desde la presidencia de la República para que volvamos a tener el derecho a la vida legalizado. Muy bien. Acabar con el lenguaje inclusivo todos, todas, todes. Eso empieza desde el tema educativo en los medios, que no existe. En la Academia Real Española, eso de todas, todos y todes. Cero discriminación para la gente que tenga, digamos, confusiones. Se respeta credo, raza y orientación sexual. Pero de eso, hablar de la teoría de géneros, no vamos a permitir la confusión en niños, infantes, pubertos, adolescentes y mucho menos que se convierta en un lenguaje que modifica las neuronas de los mexicanos. Somos gente de carácter y queremos una nación con carácter. Y esa no se puede dar con un lenguaje inclusive de todas, todos, todes, magistrades. Eso es basofia, basura. Muy bien. No a las leyes supremacistas LGBT ni privilegios woke. La ley es la ley. Voy con todo el Estado de Derecho. Ley y orden. Aquí no debe de haber absolutamente ninguna diferencia entre evitar la impunidad y hacer que se paguen consecuencias por delito que se le haga a cualquier persona, sea heterosexual, sea de una orientación LGBT. Aquí no vamos a hacer diferencias de generar que una agenda de una minoría se convierta en una prioridad nacional, porque lo que está por encima de todo son las leyes, el Estado de Derecho, y veremos que toda la gente no sufra ninguna discriminación, porque la discriminación está penada y tiene consecuencias. No tiene por qué ser especializada para una persona que a lo mejor le falta un brazo, está ciega, tiene una discapacidad o tiene una orientación sexual diferente. Esas son jaladas. Muy bien. Respeto a la libertad religiosa. Para mí es muy claro que un presidente en el Palacio Nacional o en Los Pinos debe actuar en forma laica. Laica significa gobernar para todos, pero debe de ser orgulloso de ejercer también su libertad religiosa y no tiene por qué sentir ninguna pena para decir yo soy un presidente católico, creo verdaderamente en la dignidad humana, voy a defender como paladín este documento de Dignitas Infinita que deja claramente cuáles son los asuntos condenables que ha venido la Agenda Global 2030 a invadir de un cáncer que acaba con la familia y la vida. Yo le hago un llamado a toda la gente pro vida y por familia que no sean engañados. Sabemos lo que vimos en el debate. Gente que es cultura de muerte, gente que es cultura de degeneración. Y por último, reforma fiscal, no al terrorismo del SAT. Evidentemente, lo primero es que se genere riqueza. Dedicar tanto tiempo a ver cómo esquilmas a los mexicanos por la vía de los impuestos, yo prefiero un peso en tu bolsillo que en manos del gobierno. Aunque no, primero, ¿cómo dejamos de quitarle dinero a la gente que trabaja? A la gente que está grabada. Grabada me refiero a que paga estos impuestos. Siempre será más sabio la forma en que tú vas a gastar un peso a cómo lo va a gastar el gobierno. Ya sabemos lo que sucede. Ya sabemos cómo se despilfarra y se roba. Entre menos dinero entre al gobierno, mejor. Mejor. Quiere decir que lo traes en tu bolsillo y eso va a emprender actividades productivas y sabiamente manejadas. Así es que el asunto de terrorismo fiscal existe para la gente que no sabe generar riqueza, para presidentes que simplemente quieren cumplir promesas cuando ni siquiera tienen idea de cómo convertir al país en una potencia mundial con valores. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos en este bendito programa. Suscríbanse, denle like y compartan esta información.
Dios los bendiga, Dios bendiga a México.